saben mucho del reflujo gastroesofágico. Los tiempos cambian. Nuestras abuelitas eran a nuestros papás, ¿verdad? Y pediatras, y no había reflujo. Ahora todos los bebés nacen con reflujo. Esto, como su nombre lo dice, ¿verdad? Básicamente se refiere a una patología congénita, entre comillas, ¿verdad? Que se caracteriza porque el píloro, la salida del estómago, tiene un músculo hipertrófico. Eso genera que el conducto por donde pasan los alimentos sea muy pequeño. ¿Cuál va a ser el efecto clínico inmediato de estos niños? Son niños que nacen bien, o sea, de buen peso, término, empiezan a comer normal, su pecho con la fórmula, empiezan a tener un incremento poderal adecuado, y de repente y de la nada, lo más común es como al mes, las 4 semanas de haber nacido, de repente empiezan con vómitos, los prandiales inmediatos. ¿A qué me refiero? Dejar la teta o el biberón, o la gente termina en el biberón y a los pocos minutos vomita. El vómito postprandial, tan temprano, indica que el alimento viene directamente del estómago. Son vómitos de alimento, no son biliosos. Generalmente no existe reflujo del duodeno estómago, eso sería el aspecto bilioso. Cuando salen biliosos, algunos que vienen de más adelante, no salen biliosos. Aquí habla de que puede ser de la tercera a la 12 semana, a la tercera semana de vida estratégica. Lo más común es a la 4ª semana. Dice, se presenta en 2 de 5 por cada 1000 nacimientos. Les comento, la característica es el vómito postprandial inmediato. Los niños son muy lábiles. Por aquí empiezan a vomitar, se refleja en su estado general. ¿Qué les pasa? Pierden peso. Pierden peso de forma muy rápida. ¿Sí? Otra cosa que les pasa, como no están ingiriendo alimentos líquidos, bajan de peso y se deshidratan. O sea, son niños que están muy irritables. O sea, lloran, pero lloran de qué? De hambre. No son como nosotros, quiero comer, mamá, tengo hambre. Su forma de manifestar su hambre es el llanto. Entonces, cuando vas con ustedes, son médicos de primer contacto, ¿verdad? Pues hay, de inicio, ¿verdad? Pues no se piensa en piensa uno en otras cosas. Hay mala técnica de alimentación. Una mala técnica de alimentación sería que por el seno, la mamila, se succiona más aire y se pueda generar cólico y vómito. Pero la mala técnica de alimentación estaría ligado aquí a la mamá primeriza, a la mamá inexperta, a la que no ha tenido hijos. Si ya tienen hijos, pues ya más o menos ya la agarraron la onda de cómo se necesita. Entonces, el dato clínico para sospechar esto es eso. Niños previamente sanos, nunca habían tenido vómitos, habían empezado a tener un desarrollo adecuado para su edad y de repente empiezan con eso. Dicen ahí que el dato clínico básico es palpar la uña. Se palpa una bolita en el abdomen, pero un maestro que fue de la residencia, un cirujano pediatra, nos decía que se necesitaban 3 condiciones para poder explorar y palpar la famosa uña. Los niños están irritables, tienen hambre, ya los analizaron. Entonces, cuando se acerca una persona desconocida, pues empieza a quedar la manera, pues el llanto no ayuda para lograr una más desagradable. Pues necesitamos una situación es que el niño esté tranquilo. ¿Cómo está tranquilo? Pues que la mamá lo cargue, no en la pública. Que la mamá lo cargue, así se tranquiliza y se puede cargar. Otra, no crean que a la primera se toca la uña. Pues necesitamos otra paciencia. Estar tocando sin presionar mucho el abdomen para poder tocar la uña. Y la tercera era la cara del maestro. Decía, necesitamos una mamá guapa para que no se nos haga larga. Esa unta, la del llanto y lo de la paciencia,
deben estar presentes. Ahora hay formas de hacerlo por imagen, ¿no? Lo que tenemos disponible 24 horas en un hospital generalmente es la radiología. En algunos los hospitales son muchos. En radiología tenemos radiología simple, tenemos radiología contrastada. Hay dos tipos de medios de contraste, lo que se llaman hidrosolubles, que son los ideales, ¿verdad? Que con agua así que se relajan y son más fáciles de eliminar. Los que no son solubles, el clásico es el bario, esa bebida de color rosa con el cuerpo es muy espesa, hace tapones, entonces esa no es muy recomendable. Ahí lo que están observando es un estómago tremendamente distendido. Nada, un estómago grande. Si nosotros vemos un estómago severamente distendido, la única explicación es que ese estómago está tapado por eso así. Y la única enfermedad que pone eso a un recién nacido es el virus. En la siguiente imagen, a ese estómago le dan medio de contraste. Entonces se dan cuenta que todo el cuerpo del estómago se llena con el medio de contraste. Pero ahí ven que no hay paso. Prácticamente no hay paso de medio de contraste. Eso es una forma de verificar eso. Y la otra es con el ultrasonido. Si se dan cuenta, ¿a qué dibujo anatómico se puede decir? No hay nada de decir. ¿De grano de café? ¿Eh? ¿De grano de café? Puede ser grano de café, ¿verdad? Pero si lo ven de frente, esta es una proyección lateral, ¿no? Pero si lo ven de frente, dice Diana, se refiere a lo que se le pone para el píloro blanco, ¿no? ¿Sí? El ojito del píloro sería el punto central de una diana del píloro. Entonces, es como la inflamación. Y la otra, dice ahí, eso parece un cervix. Un cervix uterino. Por eso se llama también signo de cervix. Para que se den una idea, esto está lleno de aire, es el estómago. Acá hay unas líneas blancas, ¿verdad? Todo esto es músculo, es el píloro, hipertrofiado. Y esto que está aquí entre las dos líneas, es el píloro, obviamente está prácticamente estrecho y cerrado por la hipertrofia de los músculos. Ese es el problema, ¿verdad? ¿Cuál es el tratamiento? No ha cambiado de nada desde 1912. Una técnica quirúrgica que lleva 113 años, un doctor que ha apellido Ramsey, ¿verdad? Obviamente, por ejemplo, los niños pues, han estado en ayuno, se deshidratan, pierden peso. Es muy importante darles aporte calórico, ¿no? O sea, ponerles soluciones, rehidratarlos, ponerlos en condición para poderlos intervenir. Entonces, si lo que está engrosando es el píloro, hay que cortar el píloro. Todo lo que se corta se llama tomía, ¿no? Entonces, si es de píloro, es una pilorotomía. Y la técnica es de que la originó el doctor Ramsey. Es una técnica, es una cirugía bastante rápida. La incisión se hace en forma transversal en el epigastrio. ¿Sí? Inmediatamente identifican el píloro. Es como si tocaran más o menos como una nuez, esas de cáscara dura. La encuentran y lo que se hace, ahí están viendo que el cirujano lo toma entre sus dedos. Y lo que hace es con un bisturí fino, ¿verdad? Es una hoja 15, se abre en forma longitudinal lo que es la serosa y la muscular del píloro. Con una pinza de mosquito, ¿verdad? Se amplía. ¿Qué es lo que se persigue? Todo esto es la hipertrofia del músculo. Esto es el pequeño conducto que queda por donde no pasa el aire. Se hace un corte que incluye la serosa, el peritoneal, y un píloro. Para ver, se abre con la pinza para provocar que la mucosa se hernie donde se hizo el corte, ¿sí? Se abomba. Entonces, en automático cambia. Es una cirugía 15 minutos. Más o menos. Los niños pueden comer, los pediatras dicen,
dejarlos en ayuno tanto tiempo. No necesitan tanto tiempo de ayuno los niños. Los niños ven que la indicación es alimentación a libre demanda. Si quieren establecer un horario, pues está entre 2 a cada 4 horas. Los niños a las 4 horas pueden comer. Sin duda, pues les pueden dar una toma de prueba. ¿Qué les pueden dar? Pues electrolitos orales, una onza de electrolitos orales en un biberón. Si lo toleran, la siguiente toma ya puede ser o de seno, o sea, pecho materno, o de fórmula. ¿Puede tener complicaciones? Por supuesto que puede haber complicaciones. ¿Cuál creen que sea la complicación más común de esto? ¿La recibió? No recibida. Pero si tú estás haciendo un corte y viendo la mucosa, ¿cuál crees que pueda ser? ¿Qué tiene que ver con eso? Es que nunca has visto una cirugía de un bebé. No. Son bebecitos que pesan 3 kilos. Entonces, sí, en México no se acostumbra que haya lupas series para prestar, ¿verdad? Si uno quiere usar lupas, las tiene que llevar. O sea, lentes de aumento, ¿no? Entonces, a vista normal. Otra vez te resuelves el barrito. Ya, otra vez. No. Los nervios. Ese pinche barrito te crees cada vez que te rasuras cada 3 días, ¿no? ¿O no te sabes rasurar? No, es por los nervios, siempre me rasuran. Depílate. Ya no te pones el barrito. Digo, depílate alrededor del barrito, eso me refiero. Entonces. Se puede, la complicación más común es la perforación de la mucosa. Son perforaciones microscópicas, 1 milímetro, 2 milímetros. Eso a simple vista no se ve. ¿Sí? Entonces tienes que hacer el corte lo suficientemente profundo dentro del músculo para que se arme la mucosa. Y la pinza no entra son de las pinzas curvas. La punta no entra hacia abajo, entra hacia arriba, porque con la misma punta uno puede perforar. Y si perforamos accidentalmente, pues generamos un problema peor que el que tenía el bebé, ¿verdad? Porque a la hora de ser alimentado, sea de electrolitos o leche, pues va a fugar por la perforación. Y eso nos va a generar una peritonitis inicialmente química y después nos va a generar una peritonitis bacteriana. ¿Sí? Entonces vamos a tener a un niño en condiciones bastante graves que va a requerir ser reoperado, que va a requerir una reparación más profusa de esto y que obviamente vamos a aumentar la morbilidad, ¿no? Va a estar más días internado, más días con soluciones parenterales, probablemente catéteres centrales, alimentación artificial, etc. ¿no? También puede darse el caso de que se haga una piloromiotomía incompleta. Eso pasa con cirujanos que no tienen mucha experiencia, ¿verdad? Que no cortan todo el espesor del músculo. Entonces, ¿cuál sería la consecuencia clínica? Pues el niño va a seguir vomitando. Probablemente no en forma inmediata, tan postprandial, pero va a seguir. ¿Sí? Bueno, la perforación puede generar necesidad de intervención y las complicaciones que se relacionan con la herida, que son los edemas, las infecciones, ¿sí? Y las dehiscencias. Eso como lo lleva. Otra patología de niños, ¿verdad? Bueno, no es exclusiva de niños, pero aquí está enfocada en niños. También los adultos se pueden imaginar. Dice, esta es una patología muy común. Es la causa más común de oclusión intestinal en niños. Y la segunda es niños. ¿Cuál es la primera? La primera que dice quirúrgica de niños. Que también ¿está? ¿Vale? Ajá, la apendicitis. La apendicitis es la más común que le sigue a la oclusión intestinal como cirugía de urgencia. Pero de oclusión intestinal esta es la más común. Este ya es el niño más grandecito, ¿verdad? Puede ser hasta niños de 2 años. Pero hay como un límite de una edad en la que es más frecuente. Más o menos por ahí del medio año, 9 meses. Entre 6 y 9 meses. Y estos niños también tienen una característica, pero parecen copias, ¿eh? Son niños bien gorditos, como los niños Gerber, ¿verdad?
ratoncitos tiernos, así como si fueran hijos de Michelin. De la isla. Por todos lados, saludables, ¿no? Igual, están bien y de repente un buen día y tienen evacuaciones mucosanguinolentas, se destienden, ¿no? Y empiezan a distenderse, y empiezan a vomitar y todo en un rato se trastorna, ¿no? Entonces, ha cambiado mucho el aspecto, se maneja diferente aquí en México y en América. Fíjense que somos un país acumulado económicamente de recursos, pero somos un país rey comparado con otros países de América Latina. ¿Sí? Pero comparado con los europeos estamos en la época de piedra, ¿verdad? ¿Sí? Esto aquí en México se maneja casi siempre con cirugía. En Europa o Estados Unidos es mediante reducción con enemas. ¿Por qué? Porque los papás piden atención más seguida. Yo les explicaba, esa enfermedad, como tienen evacuaciones mucosanguinolentas, pues la mamá, el niño de vomita, ¿qué piensan? Pues que el niño tiene una gastroenteritis, ¿no? Pues lo llevan con un médico y lo primero que piensan, ¿qué enfermedades gastrointestinales se acompañan de evacuaciones mucosanguinolentas? Las amiliasis, ¿no? Sí. Algunas bacterianas, ¿verdad? La shigellosis, la E. coli interinvasiva. Entonces, piensa que tienen un problema infeccioso y les empiezan a dar una. La imaginación es lo que pasa cuando nos quitamos una playera de manga larga, ¿no? Si no te la quitas bien, se mete dentro de sí la manga o los guantes, los dedos de los guantes, ¿no? Eso se llama imaginar. Hay sitios donde es más común la imaginación. ¿Sí? Generalmente lo que se imagina con más frecuente es el vidrio terminal dentro del cielo y dentro del colon ascendente. Esa se llama ileocecofónica. ¿Por qué ese es el lugar más frecuente? Para que el intestino se pueda imaginar sobre sí mismo, debe de haber algún factor que lo favorezca. Le llamamos, debe de haber una cabeza de imaginación. Se piensa, la mayoría son espontáneos, o sea, niños que no tienen aparentemente un motivo de. Se piensa que la causa principal de imaginación son ganglios linfáticos hipertróficos que actúan como eso, como una cabeza de imaginación. ¿Por qué el hilo terminal? Bueno, porque el hilo terminal tiene unos conglomerados de tejido linfático que hasta tienen un nombre especial. ¿Cómo se llama? Empieza con T. Placas de qué? Las placas del Peye. Es tejido linfático hipertrófico, ¿no? Hay una enfermedad o un diagnóstico diferencial en niños pequeños menores de 4 años de apendicitis que se llama adenitis mesentérica. La adenitis mesentérica clínicamente se puede confundir con la apendicitis, pero la adenitis mesentérica es de manejo médico, no quiere. ¿Qué les pasa a estos niños con la adenitis mesentérica? Generalmente empiezan con un cuadro respiratorio alto, una faringoamigdalitis. No sé si se lo digan en salud infantil, pero los niños menores de 1 año no sufren de anginas, no sufren de amigdalitis, no tienen todavía amígdalas. Pues cuando un médico general pone que tiene faringoamigdalitis, un menor de 1 año, está pero bien perdido, o tomó clase con algún pediatra que luego les comentó. Pero no. ¿Sí? Es algo que se desarrolla generalmente después de los 2 años, ¿sí? El famoso círculo linfático de Valdeño. Entonces, como las placas de Peye, este tejido linfático, se inflaman las amígdalas, que son tejido linfático, y se inflama eso, ¿verdad? Entonces, algo que orienta al cirujano para saber que eso no es una apendicitis es que la van a decir, la semana pasada tuvo anginas, se le cerró casi la garganta, ya le pusieron penicilina o el tratamiento que le hayan dado,
Ya está mejor de las anginas, pero ahora le duele el abdomen. Eso es algo esotérico. En la tifoidea, ¿sí? En los niños pequeños, la tifoidea genera perforaciones intestinales. Casi siempre están en el hilo terminal. Volvemos a lo mismo. ¿Por qué? Porque la salmonela es un parásito intracelular, si es que recuerdan. ¿Sí? Pero aparte de eso tiene afinidad por el tejido linfático. Entonces, ¿dónde hay abundancia de tejido linfático en el intestino? En el hilo terminal. Entonces, por eso es lo que se imagina, por eso es el sitio que se perfora, por eso genera dolor en la fosa ilíaca derecha cuando hay amiga. ¿Sí? Hay otra enfermedad respiratoria de niños que también se puede confundir con la apendicitis, ¿cuál? La neumonía basal derecha, también genera dolor en la fosa ilíaca derecha. Esas eran preguntas antes para empezar, para reprobarnos en la residencia. ¿Sí? Entonces, estos niños, dice acá puede ser, por ejemplo, no sé si han sabido, ¿verdad? Pero falta hablar de apendicitis. Pero hay varias formas o varias técnicas de manejar el edema pendicular. Hay una técnica que se llama Oshner, Parkerker, Zuckerman, Karlstedt, que es muy parecida a la Oshner, y hay otra que se llama, y es la de los niños, se me está olvidando. Bueno, todas las técnicas que les protege la Parker, la Zuckerman, la Karlstedt, la Oshner, tienen una característica. El cirujano invagina pedacito de piel de la película dentro del cielo. En los niños no se usa esa técnica. ¿Por qué no se usa esa técnica? Porque si nosotros operamos a un niño de 3 años de apendicitis e imaginamos ese número pendicular, puede actuar por una cabeza de imaginación. Por eso los niños no se imaginan, ya que me venga a la mente les digo por esa parte. Entonces, eso puede ser una cabeza de imaginación. También puede ser un divertículo de Meckel. No sé si recuerdan los divertículos. Es una patología congénita que generalmente lo encontramos en los últimos 10-20 centímetros del hilo terminal. Muchos ni saben que tienen divertículo de Meckel hasta que ya de grandes, ¿verdad? O niños grandes o jóvenes presentan un cuadro que parece apendicitis, un abdomen agudo, los operan y no se apéndice, es un divertículo de Meckel perforado. Esos también sirven de imaginación. Entonces, como se mete el intestino sobre sí mismo, lo que van a generar son cuadros de obstrucción intestinal. Entonces, pues vamos a ver todas las asas dilatadas. Allá, por ejemplo, esa que tiene medio de contraste, el medio de contraste se usa para la reducción de la imaginación, ¿verdad? Meter o aire o medio de contraste a presión para que al llegar a donde está imaginado lo empuje, lo desimagine. Eso se debe hacer bajo el estudio de la imagen continua. Igual se puede usar el ultrasonido, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vean cómo hay cómo se ve un intestino imaginado. Esto sería el intestino que está haciendo el recipiente de esta otra parte que se así se ve un intestino imaginado. La imaginación está aquí. Este intestino se metió sobre este otro. Es importante el diagnóstico precoz. Porque si nosotros dejamos que el intestino esté mucho tiempo metido sobre él, o dentro de él, se sigue metiendo, se hace una especie de nudo. ¿Qué va a suceder? La mucosa se va a edematizar, se va a congestionar, se va a poner isquémico. Esos cambios inflamatorios isquémicos van a causar que la mucosa se esfacee, o sea, que se desprenda de la pared y que cuando el niño puje o algo, va a evacuarla. Por eso las evacuaciones son mucosamnionias. Lo que están viendo es la mucosa del intestino imaginado evacuada por el niño. Bueno, hay un dato clínico, ¿verdad?, que se llama el signo del hocico de Tenca. ¿Se acuerdan a qué le llaman hocico de Tenca? Cervix. Vamos al cervix uterino, ¿no? Cuando hacen un tacto vaginal, lo que tenemos que aprender es a identificar el
cervix, el orificio, si está anterior, si está posterior. Bueno, cuando a estos niños les hacen un tacto rectal, por ejemplo, un dedo de promedio 8 o 9 centímetros, pero le dan a un niño, aunque le estén tocando el ano, van a tocar esto. Aunque el dedo entre con el ano, le van a tocar esto. Entonces, eso es un dato clínico que se llama el hocico de pene. El tacto nos sirve no tanto para identificar la imaginación, sino para descartar que estén ocurridos, por ejemplo, por un fecaloma o por otra causa. Si no es oclusión, a la hora de estimular el ano recto, el niño va a evacuar. Entonces, nos vamos a quedar aquí. Este salón es mágico, siempre lo he dicho. Sí. No, hacemos la política, no, porque les causa una paz enorme, se relaja. Hasta los compañeros que siempre se duermen, toman el signo de la raya positivo, el del cotomba. Este salón es así, es mágico. No hay alumnos que no se duerman en este salón. Si vieran en esa última fila tantos alumnos que he visto sentaditos, En silencio. bien dormiditos. Poniendo atención. Hace como 2 años se sentaban 2 amigos